Muy buenas noches, bienvenidos a Trinchera Libre. Hoy día, como siempre, todos los miércoles dedicados al agro y la agroindustria. Ahora nos ha tocado un tema. Vamos a hablar de este binomio para el desarrollo de los productos en la sierra. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bien. Okay. Ya, ahora sí, estamos con dos invitados muy especiales, el señor Balbino Guevara Toro, que es el gestor de proyectos agroindustriales, analista de inteligencia comercial, y el señor Raúl Valdivia Sarabia, representante del Colectivo Nacional de Profesionales para el Cambio del Cusco. Muy buenas noches con ambos. Bien, buenas noches. Bueno, yo quisiera empezar la entrevista. Pancho, bueno, ¿qué te parece el tema que vamos a tocar el día de hoy? Muy interesante y muy importante. Sabemos la importancia que tiene la agricultura para el Perú. Yo soy agroindustrial. O sea, trabajo, como ustedes saben, de repente hace 35 años en Puno, en un gran proyecto de quinoa orgánica, que fue el primero, es el primero del Perú. O sea que el tema me parece realmente muy importante. Bien, quiero empezar la entrevista con el señor Balbino Guevara, gestor de proyectos. Primero, ¿cómo puede ser la agricultura de la sierra, cómo puede ser la que sea más rentable? Y no ver esas imágenes pues, del agricultor de la sierra como la persona paupérrima y pobre, que son esas fotos que siempre nos salen en todos sitios. ¿Cómo hacer que la agricultura de la sierra sea más rentable? Bueno, muy buenas noches, un saludo a Pancho Canseco. Muchas gracias por la invitación. Soy Balbino Guevara Toro de Cutervo y tengo experiencia en lo que es la gestión de proyectos agroindustriales. Nosotros desde Cutervo y Chota hemos preparado un proyecto para rentabilizar el agro desde el punto de vista de que la región Cajamarca somos netamente una región dedicada a la agricultura de papa. Producimos al año 400.000 toneladas y realmente cuando el Estado lo hace producir más al agricultor, esto ocasiona un gran problema de sobreproducción y baja de precio. La alternativa que nosotros planteamos es de que este producto tiene que industrializarse de todas maneras. El Estado no está mirando a la industrialización de la sierra, a pesar que tenemos una ley de promoción a la agroindustria en zonas altoandinas. La solución que planteamos nosotros para este tema de la agricultura es su industrialización. Al industrializar los productos de cosechas masivas, automáticamente la educación se moderniza. Entonces la agricultura es un gran factor de modernización, no solamente del agro mismo, sino de la educación, de la salud y de todos los factores que incluyen o se vinculan a la agricultura, porque como vemos en la pandemia, a pesar que ha habido pues un proceso de estancamiento, la agricultura es la que no ha paralizado. Un saludo grande también para Raúl Valdivia en Cusco. Y bueno, estamos aquí para dialogar con ustedes. Y yo le quiero preguntar a Raúl Valdivia, que está con nosotros también. Por ejemplo, el Colectivo Nacional de Profesionales para el Cambio. Ellos plantean siempre que la economía del agro es una economía estancada. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se estancada la economía en el agro, desde su punto de vista? Bueno, ante todo, buenas noches. Francisco Díaz Canseco, a Balbino y también Rafael. Reciban un saludo cordial desde la ciudad imperial de los Incas, el Cusco, ¿no? Y definitivamente la agricultura o la parte agropecuaria ha sufrido un estancamiento y esto sugiere un análisis más detallado, ¿no? Dado que la sierra tiene una geografía muy diferente a lo que es la costa y también la selva, ¿no? Para ello es necesario poder analizar cuál es la problemática en sí del poblador de la sierra. Tenemos pobladores que están dedicados, por ejemplo, a la crianza de alpacas, a la crianza de ovinos, hay sectores donde se dedican a la crianza de cuyes, igualmente productores, pequeños productores que tienen cultivos de papa, maíz y algunos otros, ¿no? En este sentido, cada uno de ellos tiene su propia problemática, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, algo a analizar es que la agricultura en la sierra es en un mayor porcentaje la agricultura familiar, ¿no? Lo que no ocurre en la costa o en parte de la selva,
¿no? En ese sentido, el querer hacer que nuestros productores puedan producir para poder comercializar es un poco complicado, dado que no tenemos o el porcentaje de productores a mayor escala es muy reducido. Y esto es lo que no se entiende mucho, digamos, en la sierra, ¿no? En ese sentido, hay que orientar un poco el apoyo o las políticas públicas en nuestros productores familiares, ¿no? Que tienen la agricultura familiar, ¿no? Tenemos también que dentro de la agricultura familiar en la sierra hay otro problema que es la migración. La migración, ¿por qué? Porque cada vez los terrenos se dividen en más y tenemos poca cantidad de terrenos para poder ser trabajados, ¿no? Pasan los años, las familias van dejando a sus hijos pequeñas áreas de cultivo y cada vez se parcializa más, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Los jóvenes tienden a salir del sector rural, a irse a la ciudad, a irse a la minería, a irse a otros lugares para poder tener ciertos ingresos económicos, ¿no? Entonces son problemas que hay que analizarlos, la falta de tecnología, el acceso a las zonas donde realmente hay cierta producción, ¿no? Entonces son varios puntos que realmente necesitan ser tomados con pinza para poder mejorar, digamos, la situación de estos productores y una vez mejorarlos, estos puedan tener acceso, digamos, a un tema de comercialización. Tenemos productores alpaqueros, más de 120.000 familias dedicadas a la crianza de alpacas, ¿no? ¿Cuánto reciben por libra de fibra de alpaca? Reciben 9 soles, 10 soles. Si sacamos el ingreso mensual de estos productores, tenemos que viven con 1.200, con 800 soles. ¿Por qué? Porque un 93% de criadores alpaqueros tienen entre 45 y 150 alpacas. Al momento de esquilar, que se hace una vez al año la esquila, o bueno, en dos partes, ¿no? Al momento de vender la fibra, tenemos que el ingreso anual es aproximadamente 800, 900 mil soles. Imagínense, cuando nosotros podemos transformar la fibra de alpaca, pues se multiplica por un 400, 500, hasta 600%, pero no tenemos, los productores no tienen acceso, digamos, a poder transformar esta fibra, ¿no? Así como el caso de los alpaqueros, tenemos caso de los ovineros, tenemos caso de los que venden maíz aquí en el Valle Sagrado de los Incas, cada uno con su propia particularidad, cada uno con sus propios problemas. Entonces, sí. Estamos trabajando con tiempo de 3 minutos para que podamos hacer más fluida la Perfecto. De repente en el siguiente bloque podemos entrar con usted para completar la idea. ¿Le parece? Correcto, correcto. Ya, yo le quería preguntar a Pancho, él trabaja con productores en la zona de Puno, dedicado al tema de la quinoa. ¿Cómo encontró la quinoa en los años 80, donde empezó a trabajar con ellos? Porque Raúl nos habla algo muy cierto, y el señor Balbino también, que se dedican a un solo producto, hay muchas empresas familiares y productos que no dan mucha rentabilidad. ¿Cómo se le cambió el chip a la gente de Puno, Pancho? Bueno, la historia que yo puedo narrar de mi experiencia personal es que cuando llegué a Puno en 1985, una gira política, constaté que en la documentación que se me entregó, por supuesto antes del viaje, que Puno producía en ese momento 7.000 toneladas anuales de quinoa y había producido en la década del 40, 50, hasta 50.000. En tanto que en Bolivia en esa época se producían 21.000 toneladas anuales de quinoa. Entonces decidí promover el cultivo de la quinoa y ahí estoy desde hace 35 años. Lo que he podido ver es, en primer lugar, que había agricultura orgánica ancestral. Cuando trajimos técnicos extranjeros en el proyecto para desarrollar la agricultura orgánica, inclusive construimos ahí una escuela de agricultura orgánica, las prácticas ancestrales estaban ahí, no había que enseñar mucho. Lo lamentable es que después de todos estos años, si bien la producción se ha incrementado hasta un momento 80.000 toneladas y ha convertido al Perú en el primer productor y exportador de quinoa del mundo, se han ido perdiendo las prácticas orgánicas. Y ha entrado con el dinero que entró a partir del boom del 2008,
una onda de químicos que es ahora difícil de erradicar. Yo he realizado campañas radiales, recorro el campo, ahora estoy constreñido por la cuarentena, pero sí lo hacemos normalmente como parte de nuestro trabajo y que además con mucho gusto con estos queridos productores con los que laboro hace 35 años, de padre a hijo, de abuelo a nieto. Pero sí me preocupan varias cosas, ¿no? Número uno, que ha disminuido la productividad por hectárea, que era de 1.200 kilos por hectárea hasta 800, porque por supuesto metieron un montón de químicos y como ustedes saben, aumenta inicialmente la curva de productividad y luego se va cayendo a diferencia del orgánico, que nunca disminuye y siempre va creciendo porque no se queman los nutrientes del suelo. En segundo lugar, la mala práctica de mezclar la buena quinoa de Puno con quinoa procedente de otras zonas del país, como por ejemplo al lado de Pedregal, Limajes, Santa Rita, que son zonas de producción de quinoa no orgánica, sino convencional, que la mezclan con la orgánica, con la cual la vuelven inviable su exportación. Entonces hay una serie de cosas que se han desarrollado, y yo digo, primero como consecuencia de un boom que debió ir en otra dirección, pero en segundo lugar por el pésimo manejo del Ministerio de Agricultura, que nunca ha entendido debidamente su papel, como no lo entendió cuando repartió 600 millones de soles para combatir la plaga del arroyo en el café con efecto cero y mucha corrupción. Entonces necesitamos que haya, me parece, en esa dirección una reforma clara del Ministerio de Agricultura y hablando de agroindustria que vaya creando la mentalidad en los pequeños productores que en las cadenas productivas cada uno tiene un papel. En quinoa, que es lo que yo conozco muy bien, en lugar de estar en 800 kilos de hectárea o llegar nuevamente a los 1.200, se podría, con prácticas orgánicas, utilizando plantas de la zona y, por supuesto, cuidando de no poner químicos, levantar esa producción hasta 2.000, 2.500 kilos por hectárea, con lo cual sería muchísimo más rentable para los pequeños productores, aún con los precios que hay ahora, que, por supuesto, son muchísimo más bajos de los que se lograron en un momento del boom y quedan artificiales y no sostenibles en el mercado internacional. Bien, yo quiero escuchar al señor Balbino, ¿existen políticas en este gobierno o el gobierno anterior para el desarrollo del agro? Porque el desarrollo viene con temas de tecnificación e industrialización, y más aún en la sierra. ¿Existe esto o seguimos carentes de estas políticas? Nosotros en el Perú tenemos una ley, la ley 482, que es la ley de promoción del desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas, que tranquilamente podemos darle cumplimiento. Como dice Pancho, han preferido darle 600 millones a gente que no produce, sino comercializa. Y a los productores agrarios pues no les ha llegado nada. Más bien, esperamos que esta ley que favorece a todas las zonas altoandinas para poder industrializar sus productos y llegar con valor agregado a los mercados. Esa es la única solución que tenemos nosotros en este momento. Aparte de los mercados de productores que debemos instalarlos, porque generalmente el que gana en este negocio de la agricultura es el intermediario, transportista, es el que pone precio, es el que pone oportunidad, y el agricultor se desespera cuando cosecha y no vende. Entonces la estrategia que se debe tener para un desarrollo agrario es producción, industrialización y mercados. Los mercados hay, por ejemplo, para el flex de papa tenemos el mercado italiano suficiente como para absorber la producción de 3 plantas, que nos daría al año 12 millones de euros y rentabilizaría al agricultor en $1 millón por año. Solamente en Cutervo, consumiendo la industria el 20% de la producción anual, que son 100.000 toneladas. Entonces, el Perú, el agricultor tiene mecanismos cómo puede desarrollarse, pero el tema es que el Estado no apoya. El Estado prefiere distraer el dinero para la parte comercial, turística. Y como vemos en esas actividades, en este tema de la pandemia, han estado paralizadas. Pero la agricultura no, la agricultura ha tenido que seguir, y el agricultor es el que menos se ha contaminado, porque ha trabajado en ambientes abiertos. Los que más se han contaminado son los que han estado pues, en zonas comerciales,
en mercados abarrotados. Y nosotros desde Cajamarca estamos proponiendo una alternativa de los mercados birregionales, de tal manera que las agencias agrarias puedan seleccionar a los productores y certificarlos para que estos mercados de productores no se conviertan pues en un suburbio, no se conviertan en un mercado de intermediarios o de ambulantes, sino de productores. O sea, las leyes están dadas, el tema es cumplimiento, pero el cumplimiento fiel tiene que darse por parte de los trabajadores del Estado. Desde Cajamarca nosotros estamos trabajando muy bien el tema de la producción para llegar a los mercados de productores mayoristas, el gobierno regional, las autoridades. Pero en cuanto al gobierno nacional, esperamos que mire a los agricultores en su conjunto, porque no solamente pues cada gobernador regional va a hacer lo suyo, sino es un conjunto que el Estado tiene que participar y sobre todo pues hacer una selección de todos los productores para que puedan llegar a industrializar sus productos. Tenemos en la zona de Cutervo el mejor café de altura del mundo. Pero ¿qué hacemos? Son pequeños agricultores que les falta liofilizarlo, su café, les falta industrias, les falta etiquetar, les falta llegar con buena presentación a mercados exclusivos, porque el café lo están llevando a granel. Lo mismo ocurre con la talla, ocurre con la madera. Nosotros en Cutervo tenemos 4.000 hectáreas que solamente procesando o talando el 30%, los agricultores tienen en sus manos 100 millones de soles y hay que transformar esa madera. En estos momentos el tema de la agroindustria está utilizando mucho el abono verde. Entonces no solamente estamos hablando de una transformación de madera para la industria maderable, sino también el apoyo a la agricultura con el tema del abono verde. Yo espero que de este no sea la única reunión. Por favor, invítenos siempre, estamos nosotros para levantar la voz en favor de los agricultores y sobre todo de los profesionales y los técnicos. Y este tema de la industria de papa lleva como consecuencia la modernización de la educación a través de convertir a los tecnológicos en facultades tecnológicas, en donde ya no esté el alumno pues en el salón estudiando materias que no tienen nada que ver con el campo, sino netamente pues vaya a la modernización de la educación con laboratorios. Yo creo que, Pancho, de repente más adelante nos podemos reunir también o conversar personalmente para hacer lo que tú estás haciendo en Puno. Hay que hacerlo en el norte con la papa, hay que hacerlo con la madera, con la quinoa también, que también el norte produce buena quinoa, sino que no llegan a los mercados. ¿Por qué? Porque no tenemos el post cosecha. Y tenemos tantas variedades como el café de altura, que es importantísimo comercializarlo con valor agregado. Yo agradezco esta invitación, porque ya tengo 0 baterías. Y estamos ya desde Cutervo y Cajamarca a hacer el modelo de desarrollo agrario de la Sierra del Perú. Perfecto, muchas gracias, Balbino, por esto. Yo le quiero preguntar a Raúl Valdivia, que es... ¿Me permites? Sí, claro. Claro, Balbino, con mucho gusto te voy a invitar a las reuniones de la Comisión de Plan de Gobierno para tratar este tema específicamente. Por supuesto, puerta abierta. Yo tengo un enorme interés en la agricultura, es una de las prioridades de nuestro plan de gobierno. Sabemos que hay 2.300.000 familias campesinas que no reciben absolutamente ningún apoyo del Estado y que deberían recibirlo, porque la alimentación del Perú depende de ellos. O sea que con mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias. Yo le quería preguntar a Raúl, que es un experto en el tema de camélidos en el Perú también. ¿Cómo se valoriza el tema de la lana de estos camélidos? Me imagino que a nivel internacional tiene muy buen precio, pero ¿por qué los productores viven en esas condiciones? ¿Por qué el Estado no los apoya? Y hay algo muy importante, siempre vemos, todos los años sabemos que hay friaje y muchas especies de camélidos mueren porque no existe la asistencia para luchar contra el friaje. ¿Qué se puede hacer, Raúl? Correcto. Miren, el proceso de transformación de la fibra de alpaca implica varios procesos y lamentablemente nuestros productores no cuentan con los equipos necesarios para poder llegar, digamos, a un producto final de exportación. Sabemos que ellos sí hacen transformación, pero lo hacen con una tecnología muy básica. El proceso de transformación de la fibra de alpaca implica desde la categorización, la clasificación, el peinado, el cardado. Son varios procesos que lamentablemente en el campo no lo tenemos.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo venden como fibra bruta y allí es donde entran los intermediarios, quienes son los que se llevan una gran parte de la ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Había muchos planteamientos de poder instalar una planta gigantesca de transformación de fibra que pueda, digamos, hacer competencia al oligopsolio que hay en Arequipa de Incatops, Mitchell, que son los mayores demandantes, digamos, de fibra. En ese entender, tomar esa decisión de implementar una planta grande tampoco es la solución, ¿no? Yo vengo diciendo hace muchos años que se puede hacer pequeñas plantas de transformación, ¿no? Felizmente, dentro del expediente técnico del gobierno regional del Cusco, ya se ha considerado, digamos, la implementación de estas pequeñas plantas, ¿no? Igualmente, el Minagri con Agroideas ha tomado esta opinión, digamos, y ya tienen sus proyectos hacer esta implementación de pequeñas plantas que posiblemente va a ser una alternativa de solución. En ese entender, esperamos que sean bien planteadas estos centros de transformación. ¿Por qué? Porque de no ser así, van a ser elefantes blancos que también más tarde estemos lamentando, digamos, o sean uno más de los equipos que se tienen, que implementan los gobiernos locales, regionales. Por otra parte, creo que hay un divorcio entre el Estado, el gobierno local, el gobierno regional, en función de poder todos trabajar de la mano, cada uno con una etapa de desarrollo. Es decir, ¿quién se dedica a la parte productiva? ¿Quién apoya a la parte de transformación? ¿Quién apoya a la comercialización? ¿Por qué? Porque los mismos productores no van a poder llegar a un exportador. Necesitamos las entidades necesarias que puedan articular y puedan ser los entes que puedan conseguir, digamos, los compradores internacionales y hacer que llegue una parte de la ganancia a los mismos productores. Ellos producen sus propios productos, pero no son de calidad. Hacen lindas chalinas con iconografía espectacular, pero cuando uno se la pone, pues muchas veces pica. Y eso quiere decir que no ha habido un proceso correcto, digamos, de transformación de la fibra, ¿no? Entonces son algunos puntos que hay que tomarlos en cuenta para poder mejorar este tema alpaquero, por ejemplo. Porque yo quiero preguntar a Pancho, lo quiero sacar un poco del tema del agro y vamos a las comunidades de alpaca, Pancho. ¿Le parece? Porque muchas comunidades campesinas que se dedican a la crianza de alpacas se encuentran viviendo en niveles de pobreza, los más grandes niveles de pobreza. Se ven las imágenes, niños que no tienen ni para comer, hay desnutrición en la zona, no hay capacitación, a veces las familias son muy dispersas, abandonadas. ¿Qué políticas de gobierno se pueden hacer para ayudar a los productores de camelios en Perú? Bueno, la primera ayuda es lo que acaba de mencionar Raúl, ¿no? O sea, yo no creo en el subsidio, yo creo que hay que enseñar a pescar. Entonces, en el caso de los camelios, efectivamente hay un oligopolio de, no sé, 1 o 2 empresas exportadoras de muchos años, que no se trata de que se rompa una empresa privada que ha establecido un sistema eficiente de acopio y de distribución, pero sí que pueda generarse una libre competencia, que en este caso no existe, para que los pequeños productores puedan conseguir mejores beneficios. Y para eso efectivamente hay que tecnificarlos. Ese es un tema que está absolutamente abandonado en el agro y que en forma ya no supletoria, sino muy activa, tiene que realizarlo el Estado. Ese punto a mí me parece absolutamente fundamental. En segundo lugar, los centros de procesamiento que podrían pertenecer a las propias comunidades campesinas si se les da el apoyo crediticio y por supuesto también el apoyo técnico para que formen sus propias empresas y de esa manera empiecen a producir y a competir en el mercado. Son dos temas que se pueden hacer por lo menos en un mediano plazo. No creo que se requiere un largo plazo para poderlo realizar. En tercer lugar, sí sé que Perú está tratando de promover nuestros productos, pero lo hace de una forma absolutamente ineficiente, porque no comprende que es una cadena productiva y porque no entiende que cada uno tiene un rol en esto.
dentro de la cadena productiva. Y yo creo que en el caso de los camellos, además, habiendo tal nivel de pobreza, sí, por un periodo determinado, se requiere el apoyo directo del Estado para mantener un nivel de vida por lo menos decoroso con esos hermanos peruanos que están abandonados. Es el caso de muchos otros pequeños agricultores que están en diversas actividades y que no pueden salir adelante porque se han quedado en esquemas de trabajo o en esquemas de producción obsoletos, o porque, como yo acabo de mencionar en el caso de la quinoa, se pasaron de sus viejos esquemas que eran productivos de bajo costo a nuevos esquemas que a la postre les han resultado negativos en cuanto a los resultados. Finalmente, aquí no hay una política agraria. Se requiere una política agraria que entienda que necesitamos incrementar la productividad en el campo, que necesitamos ponerle mucho énfasis a la producción orgánica porque ahí está el futuro. Por ejemplo, en el mercado norteamericano, el consumo de productos alimenticios orgánicos crece a un ritmo del 9 al 10% anual versus 4 o 5% de los convencionales. Y cuando un producto se pone de moda, lo cual no dura todo el tiempo, pero le da el impulso, como fue el caso que yo conozco de la quinoa, que va a tener un crecimiento anual del 30%. Entonces, por ese lado, se tiene también que incentivar la producción orgánica en Perú, que no tiene ningún incentivo. 0 balas. Lo que yo veo, por ejemplo, en el caso de las inspecciones que realiza SENASA para poder constatar que las certificaciones orgánicas son valederas, es que hay mucha ignorancia de parte de los inspectores, hay falta de preparación, hay necesidad de concientizar al agricultor para que y mantenerlo informado para que no vaya erráticamente de un producto al otro en función de que este año sube el precio, entonces siembra más de ese producto y al año siguiente se cae el precio. Y eso es información valiosísima que debería ser proporcionada por el Ministerio de Agricultura. Bueno, sé que ya me ganó el tiempo. Yo quiero preguntarle a William si el señor Balbino está ahí o seguimos con Raúl. Quiero que sí. Raúl, quiero saber cuántas familias a nivel nacional o en todo el país viven de la crianza de camélidos. ¿Y existe algún, se puede llamar, ente rector que los proteja, donde ustedes pueden llegar y cualquier problemática a nivel nacional pueden pedir asistencia a ellos? ¿Existe esto en el Estado? Bueno, tenemos más o menos 150.000 familias dedicadas a la crianza de camélidos aquí en el Perú, ¿no? Y es bastante, ¿no? Lamentablemente, con la desaparición del CONAX, el CONAX era un ente, bueno, que veía, digamos, todo el tema de camélidos, lamentablemente desapareció y el sector quedó, se puede decir, abandonado, ¿no? Ahora existen proyectos tanto de los gobiernos locales y regionales que van viendo, digamos, el tema de camélidos. Lo lamentable de esto es que también estos proyectos no tienen una evaluación correcta para poder decir o apoyar a este sector, ¿no? Muchos expedientes técnicos, proyectos, lugares donde he ido son copias fieles de otros expedientes técnicos, sin haber hecho un análisis de cada zona, porque podemos tener camélidos en varios distritos, pero cada distrito tiene su propia necesidad, sus propios problemas. Entonces, un proyecto es para dar solución a este problema, ¿no? Pero no es así. Imagínese, el gobierno regional interviene en un distrito, la municipalidad interviene en el distrito, una ONG en el distrito en el mismo tema de camélidos. Van, salen, hacen la categorización o el aretado de alpacas y la pobre alpaca, se ha visto casos que tiene hasta 3 aretes. Estamos perdiendo plata, el Estado está perdiendo plata en hacer esas actividades, ¿no? Entonces, como le digo, uno se encuentra con una alpaca y le falta oreja para poder ponerle un arete. Entonces, no está viendo un ente rector que pueda ser capaz de regular esta situación. Está viendo duplicidad, ¿no? Una pregunta que se me ocurre. Igual que en la agricultura existen plagas
los camellos también sufren de enfermedades y de repente tú eres veterinario, no existen los medicamentos para tratar enfermedades de los camellos. Mire, los camélidos por naturaleza son animales que se han ido adaptando y son resistentes, digamos, a cierto tipo de enfermedades. Sin embargo, hay temporadas donde, por ejemplo, la enterotoxemia puede acabar hasta el 80% de las crías. ¿Por qué? Porque en camélidos hay una temporada donde es la aparición. No, en nuestro ámbito, en nuestro territorio, no paren las alpacas en cualquier época, ¿no? Si no tienen un periodo, son 2 o 3 meses donde es el nacimiento de alpacas, y muchas veces cuando entran algunas enfermedades como la enterotoxemia, puede mermar la producción, es decir, arrasar hasta un 60-70% de mortalidad, ¿no? Pero esto, ¿por qué pasa? Porque también no hay medidas preventivas. Muchas veces la Dirección de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, quiere apoyar cuando ya se ha dado la enfermedad, cuando ya se ha dado estos problemas, cuando sabemos que todos los años tenemos los mismos problemas. Lo que tenemos que hacer es prevenir, identificar esos problemas y prevenir. No lo hacemos. Año tras año dando un poquito de pacas de alimento para las alpacas, dando medicamentos, lo cual no va a solucionar el problema. Lo que tenemos que hacer es prevenir y estar preparados para las épocas de friaje, para las épocas de hambre. ¿Por qué? Las alpacas no mueren de frío. En las alturas cae nevada y muchas veces esto demora en descongelar 4 o 5 días. Las alpacas no tienen alimento, se debilitan, se enferman y mueren. Pero ¿qué pasa si podemos prever el tema alimenticio? Que sabemos que pasan todos los años, lógicamente vamos a evitar la mortalidad que tenemos todos los años. Entonces son cosas tan simples que muchas veces nuestros eruditos de los gobiernos regionales, municipalidades, el Estado, no puede resolver cosas tan sencillas y elementales, ¿no? Yo le quiero hacer la última pregunta a Pancho. Por ejemplo, ¿tú crees que el agrofamiliar está excluido de las compras estatales? Y quiero amarrar con otra pregunta porque tú hablaste mucho de productos orgánicos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que utiliza los plaguicidas, no sé, para otro tipo de sembríos? ¿Son dañinos los plaguicidas, en realidad lo que se usa en la costa para las hortalizas, para las frutas? Sí, claro que son dañinos. Lo que pasa es que el cuerpo humano se ha acostumbrado a ingerir y seguramente tiene sus propias vacunas, pero en la práctica es inconveniente el uso de químicos a futuro y la agricultura orgánica se va realmente imponiendo en todas partes del mundo. Lo que ocurre es que en el Perú no se ha seguido una política de promoción de la agricultura orgánica, sino de control, no de promoción. Yo promoví hace más de 20 años la creación de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos, que lamentablemente se politizó y luego fue reemplazada para efectos prácticos por SENASA, que hace hoy día las inspecciones. Y ahí hay una serie de cosas que se han hecho al revés y que deberían ser rectificadas, o de las que podemos hablar en otra oportunidad. Necesitamos que haya promoción y control de la agricultura orgánica, creación o incentivo de una mentalidad colectiva que propicie el consumo de productos orgánicos. En Estados Unidos ya el consumo de productos orgánicos a nivel alimenticio está en $40.000 millones anuales y no alimenticios en el nivel de 5.000. Acá es muy bajo. Y acá además yo veo en estas pequeñas ferias orgánicas que hay muchas personas que presentan sus productos como si fueran orgánicos, pero no tienen certificación. Y eso es inaceptable. Se entiende porque a veces la certificación es un poco cara. Ahí también tendría que verse la forma de que haya una alianza entre el sector privado y el sector público para que dentro del marco de una promoción de la agricultura orgánica se pueda obtener una certificación a precios razonables para los pequeños productores, que normalmente son personas que, como bien lo he señalado, no tienen recursos. Y lo último, Pancho, ¿por qué las compras estatales a la agricultura familiar es tan escasa? Bueno, porque yo creo que hay mucha corrupción en el Estado peruano. Se tiene que estar amarrado para que te compren.
sabemos que hay verdaderas mafias que nosotros, desde Perú Nación, el año entrante, cuando estoy seguro ganemos las elecciones al servicio del pueblo de Perú, vamos a ir directamente a romperlas. Porque aquí no funciona nada, si no hay varas, si no hay coimas, si no hay un empujoncito por aquí o por allá, salvo contadas y raras elecciones. Y eso hay que romperlo. Muy bien, yo le quiero hacer la última pregunta. El Estado promueve y le compra a los productores de camellos la carne. Por ejemplo, la carne de alpaca es una fuente muy nutritiva. ¿Pero hay promoción para el consumo de carne de alpaca? Bueno, en un inicio el Ministerio de Inclusión Social, mediante sus programas sociales, estaba comprando el charqui, por ejemplo, de fibra de la alpaca. Lamentablemente, pues no hay mucha conciencia, también podríamos decir, por parte de nuestros criadores, que descubrieron que como no se puede ver en el charqui la cisticercosis, ¿no? Entonces descubrieron que tenía cisticercos esta carne y bueno, se vino abajo, digamos, la comercialización de este producto, ¿no? Entonces necesitamos la asistencia técnica a nuestros criadores. ¿Para qué? Para poder evitar que las alpacas, que en un gran porcentaje pues tienen esta enfermedad de cisticercosis, y esto proviene también del no desparasitar nuestros perros, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como decía hace un momento, son cosas que se tienen que hacer, no se hacen y lamentablemente las consecuencias son pues terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque una carne con cisticercos va a ser rechazada por cualquier entidad, ¿no? En ese entender quería acotar también algo sobre la agricultura orgánica que hablaba Francisco. Existe el sistema de garantía participativo, ¿no? Que se ha aprobado acá en la región del Cusco con la Secretaría Técnica, que es la Coordinadora Rural. Lamentablemente pues se ha tergiversado, digamos, para poder certificar a los productores, pequeños productores que necesitan ser certificados. ¿Por qué? Porque ellos son agricultura familiar, ¿no? Ellos no están yendo a una producción de exportación. Entonces, el sistema de garantía participativo te daba la opción de que sean evaluados a nivel de sus localidades, con sus mismos representantes comunales, con la participación de la Dirección Regional de Agricultura. Lamentablemente el SENASA pues ha tergiversado estas cosas y lo ha hecho muy complicado, ¿no? De tal manera que muchas de las asociaciones aquí en el Cusco están muy descontentas, las organizaciones, instituciones también que son parte de este sistema de garantía participativo, están muy descontentos. Lamentablemente la ley es la ley, pero esperemos que esto sea revisado, ¿no? En favor de nuestros pequeños agricultores, ¿no? Que, como les decía, en la sierra, un mayor porcentaje se dedican a la agricultura familiar, ¿no? Raúl Valdivia Sarabia, muchísimas gracias. Él es representante del Colectivo Nacional de Profesionales para el Cambio de Cusco. Pancho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Palabras finales, por favor, para terminar el trinchera del agro. Bueno, agradecerle a Raúl la participación en este programa, informarle que todos los miércoles tenemos un programa de Trinchera Libre siempre dedicado a la agricultura. Bienvenido también por los aportes que puede hacer nuestro plan de gobierno. Y bueno, tenemos que seguirle dando porque el país no se va a quedar como está a partir del año entrante. Para eso está Perú Nación. Muchas gracias. Le agradecemos también al señor Balbino Guevara, gestor de proyectos audiovisuales, por su participación. Gracias, Raúl. Gracias, señor Balbino. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también a ti. Un saludo desde el Cusco. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos el viernes con otro programa de Trinchera Libre.